Hola, buenos días. Mi nombre es María Gabriela Lugo y hoy junto a mis compañeras Ana Estefanía González, Elisa Mar Peroso, Camila Camacho, Ovileidis Díaz y Mariana López realizaremos una exposición sobre la psicología de los grupos. Yo les comenzaré hablando sobre un pequeño concepto sobre qué son los grupos. Los grupos son un conjunto organizado de personas que tienen objetivos en común con un sentimiento de identidad organizado y con valores compartidos, que mantienen unas relaciones personales mínimas y de comunicación. Es decir, que su conexión puede ser variada, desde un interés o propósito común, como un grupo de estudio o un equipo de fútbol, o hasta características compartidas similares, como un grupo de especies de animales o un grupo de objetos. Existen varios tipos de grupos que se pueden clasificar de diferentes maneras, según sus características, propósitos y dinámicas. Tenemos como primero los grupos formales e informales. Los grupos formales son grupos establecidos con una estructura y objetivos definidos, como comités, equipos de trabajo y organizaciones. Tenemos como segundo los grupos informales, que son grupos que se forman de manera espontánea y no tienen una estructura formal, como amigos que se reúnen para pasar un rato. Tenemos los grupos primarios y secundarios. Los primarios son grupos pequeños con las relaciones estrechas y personales, como en la familia y los amigos íntimos. Y tenemos los grupos secundarios, que son grupos más grandes y menos personales, como compañeros de trabajo o miembros de una clase. Tenemos como tercero los grupos de interés, que son grupos que se forman en torno a un interés o a una actividad común, como clubes de lectura, grupos de aficionados o un deporte o clubes de jardinería. Tenemos como cuarto grupos de trabajo, que son equipos que se forman en entornos laborales para completar proyectos específicos o tareas, como equipos de proyecto, departamentos y comités. Tenemos los grupos de referencia, que son grupos que las personas utilizan como estándar para evaluarse a sí mismas y a su comportamiento, como grupos de amigos, colegas de la misma profesión o grupos culturales. Tenemos grupos de apoyo, que son grupos formados para brindar apoyo emocional o social a sus miembros, como grupos de apoyo para adicciones, grupos de duelo o grupos de autoayuda. Y como último tenemos los grupos virtuales, que son grupos que se reúnen y comunican principalmente a través de medios digitales y plataformas en línea, como foros, comunidades en redes sociales y equipos de trabajo remoto. Cada tipo de grupo cumple diferentes funciones y satisface diversas necesidades, desde el apoyo emocional y social hasta la colaboración profesional y el intercambio de intereses comunes. Tenemos algunas características fundamentales que suelen compartir los grupos. Tenemos como primera el objetivo común. Los miembros del grupo suelen compartir un objetivo o un propósito común, ya sea trabajar en un proyecto, compartir un interés o proporcionar ayuda o apoyo mutuo. Tenemos la interdependencia. Los miembros de un grupo dependen unos de otros para alcanzar sus objetivos y satisfacer sus necesidades. Esta independencia puede ser emocional, social, económica o laboral. Tenemos los roles definidos. En muchos grupos los miembros asumen diferentes roles o responsabilidades para contribuir al objetivo general del grupo. Estos roles pueden ser formales o informales. Tenemos la estructura. La mayoría de los grupos tienen una estructura que puede incluir jerarquías, reglas y normas que guían el comportamiento de los miembros y la interacción entre ellos. Tenemos la comunicación. La comunicación es esencial para el funcionamiento de cualquier grupo. Los miembros deben permanecer y poder intercambiar información, ideas y sentimientos de manera efectiva. Tenemos la cohesión. La cohesión del grupo se refiere al grado en el que los miembros se sienten unidos y comprometidos con el grupo. La alta cohesión puede llevar a una mayor satisfacción y productividad. Tenemos las normas y reglas. Los grupos suelen desarrollar normas y reglas, ya sean explícitas o implícitas, que guían al comportamiento de sus miembros y ayudan a mantener el orden y la armonía. Tenemos la identidad grupal. Los grupos desarrollan una identidad colectiva que distingue al grupo de otros y pueden influir en cómo los miembros se ven a sí mismos y a los demás. Tenemos la duración. Los grupos pueden variar en su duración, algunos pueden ser temporales, formados para un propósito específico y disolverse una vez alcanzado, mientras que otros pueden ser permanentes o de larga duración. Tenemos la identidad grupal. Los grupos desarrollan una identidad colectiva que distingue al grupo de otros y pueden influir en cómo los miembros se ven a sí mismos y a los demás. Y tenemos el tamaño. El tamaño del grupo puede influir en su dinámica. Los grupos pequeños tienden a tener una mayor cohesión y comunicación directa, mientras que los grupos más grandes pueden necesitar una estructura más formal y roles definidos. Estas características pueden variar según el tipo de grupo y su contexto específico, pero en general ayudan a entender cómo funcionan y se organizan los grupos. Hola, mi nombre es Ana González y yo les voy a hablar acerca de qué es la psicología de los grupos. La psicología de los grupos es una subdisciplina de la psicología social
que se centra en el impacto que los grupos tienen en el comportamiento de las personas, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Su objetivo es investigar, analizar y definir el concepto de grupo, su origen y los roles que éste desarrolla. Esta rama de la psicología social se dedica al estudio del comportamiento en una sociedad, analizando de manera bidireccional cómo las conductas grupales influyen en la sociedad y cómo las acciones individuales contribuyen a las dinámicas sociales. Alcance y funciones en la psicología de los grupos. La psicología de los grupos desempeña varias funciones importantes en el ámbito de la psicología y las ciencias sociales, entre las cuales se destacan 1. Comprender el comportamiento social. Al estudiar cómo los individuos interactúan en un contexto grupal, se puede obtener una mejor comprensión del comportamiento social. Los grupos ofrecen un marco para analizar el desarrollo de las relaciones interpersonales, la toma de decisiones colectivas, el establecimiento de normas sociales y la formación de identidades tanto individuales como colectivas. 2. Investigar la dinámica de grupos. Esta disciplina se interesa por las dinámicas que surgen dentro de los grupos, tales como la conformidad, la influencia social, los conflictos, la cohesión, el liderazgo, la toma de decisiones, la comunicación y la resolución de problemas. Comprender estas dinámicas nos puede ayudar a evitar conflictos, aumenta la eficacia de los equipos de trabajo y promueve el bienestar de los miembros. 3. Aplicar intervenciones psicosociales. La psicología de los grupos también se dedica a diseñar e implementar intervenciones psicosociales. Estas buscan mejorar las relaciones interpersonales, fomentar el trabajo en equipo, prevenir el acoso laboral, fortalecer la cohesión grupal y promover el bienestar emocional y social de los individuos. Estas intervenciones pueden llevarse a cabo en diversos contextos como el educativo, el organizacional, el comunitario o el clínico. Aplicaciones de la psicología de los grupos. Educación. Esta se utiliza para potenciar el aprendizaje colaborativo y mejorar la dinámica en el aula. Las actividades grupales ayudan a los estudiantes a desarrollar habilidades de comunicación, empatía y resolución de conflictos, creando así un ambiente donde todos se sientan valorados y escuchados, lo que favorece su participación activa. Trabajo en equipo. Facilita la optimización de la colaboración y la comunicación en entornos laborales. Se aplican técnicas para fortalecer los lazos entre los miembros del equipo, lo que resulta en un ambiente de trabajo más colaborativo y productivo. Terapia grupal. Proporciona un espacio seguro para el tratamiento de problemas psicológicos a través de la interacción grupal. Las terapias grupales permiten a los participantes compartir sus experiencias y recibir apoyo de otras personas que puedan enfrentar situaciones similares, enriqueciendo así su proceso de sanación y crecimiento personal, al comprender mejor las perspectivas de los demás. Muchas gracias. Buenos días, soy la alumna Lisamar Peroso y les voy a hablar un poco sobre la dinámica de grupo, su definición, su objetivo y sus tipos. Empezamos con la definición. Son actividades en las cuales varias personas interactúan para lograr un objetivo concreto, a través de diversas situaciones ficticias. En ellas se puede observar la conducta individual de cada miembro dentro del grupo y bajo su influencia. Son actividades en las que las personas involucradas se implican para tener éxito en la consecución de una meta, afianzando sus relaciones por el camino. Este tipo de actividades pueden variar, pero tienen el mismo objetivo, que es fomentar el contacto entre los miembros implicados del grupo, creando la comunicación, fomentando una convivencia y la cooperación. Este tipo de juegos, gracias a su versatilidad, pueden participar niños, jóvenes y personas adultas. También tenemos la definición del autor Kurt Lewis, que para él la dinámica de grupo consiste en un número de estímulos o fuerzas que intervienen en la conducta de un grupo, cambiando su dirección, sentido e intensidad relativa de las fuerzas establecidas o predeterminadas. Lewis destacaba que el grupo es el resultado
de la interacción de sus propios miembros y que éstas inducen al cambio dentro del mismo. Dentro de los miembros se producían diferentes fenómenos como tensión, atracción, repulsión, compulsión, etc. Esto se daba debido a la dinámica que ocurría dentro de él. Ahora voy a hablar un poco sobre el objetivo. En todas las dinámicas de grupo, el objetivo tiene que ver con las competencias cooperativas y relacionales, independientemente de cuál sea la habilidad concreta a poner en práctica, como por ejemplo la comunicación y la resolución de conflictos. Todas ellas implican aprender a comunicarse de mejor manera con los demás, a la par de que se consigue reafirmar la idiosincrasia de cada individuo. También se pone en práctica habilidades cognitivas como la atención, la resolución de conflictos y la toma de decisiones. Entre los tipos de dinámicas de grupo tenemos la dinámica de presentación, la dinámica de comunicación y la dinámica de resolución de conflicto. La dinámica de presentación, este tipo de dinámica es una de las más usadas, ya que se trata de juegos en donde las personas se van presentando unas a otras, siendo una buena manera de romper el hielo entre personas que han tenido poca relación o que son completamente desconocidos. También tenemos la dinámica de resolución de conflicto, que son actividades usadas para mediar en situaciones problemáticas. Este tipo de dinámica es especialmente usada en el ámbito laboral, como por ejemplo en las empresas, ya que pone a prueba habilidades como el liderazgo, la toma de decisiones y el trabajo en equipo, así haya existido un problema o conflicto anteriormente. También tenemos la dinámica de comunicación. Este tipo de dinámica tiene como objetivo principal mejorar las habilidades comunicativas entre los miembros del grupo. Por último, tenemos la dinámica de distensión y la dinámica de colaboración y cooperación. La dinámica de distensión es utilizada para soltar tensiones, especialmente se utiliza en niños para que liberen la inquietud que puedan traer de alguna actividad antes de empezar una nueva, por medio de la risa, el movimiento y la voz. Se grita, se habla fuerte y se hacen movimientos corporales. La dinámica de cooperación y colaboración es considerada un pilar fundamental en cualquier entorno en el que se quiera fomentar los lazos entre diferentes personas. Lo que hacen es potenciar la cooperación al focalizar que todos los miembros o integrantes de la actividad tienen que tener las mismas posibilidades de participar. Muchísimas gracias.
las que tienen problemas emocionales, ya sea ansiedad, depresión, entre otros. Hay grupos de apoyo para personas que viven la misma situación de crisis, por ejemplo, grupos para padres en duelo, grupos para mujeres embarazadas y así. Pero suele ser útil también que el grupo de terapia sea lo más variado posible para que pueda representar como un microcosmos. Por eso, al adquirir un grupo de terapeutas tendrá que incluir a hombres, a mujeres, a jóvenes, a mayores, a casados, solteros, etc. El grupo es especialmente eficaz para quienes sufren problemas interpersonales o de relación. Tanto estos problemas sean en las relaciones sociales, en el trabajo, en la pareja, da igual. El participante puede beneficiarse en cada una de estas áreas. Además, algo importante que sacamos de acá es el apoyo social. Los participantes a menudo se sienten menos aislados al darse cuenta de que otros enfrentan problemas similares. Vemos las perspectivas diferentes, también el grupo puede ofrecer diferentes puntos de vista y estrategias para afrontar problemas y el desarrollo de habilidades sociales. La interacción en un grupo puede ayudar a mejorar las habilidades de comunicación y relación interpersonal. Grupos para adictos. Un grupo se reúne para compartir experiencias y estrategias de superación en relación con la adicción. Un ejemplo famoso es el de Alcohólicos Anónimos. 2. Terapia cognitivo-conductual en grupo. Grupos se centran en tratar trastornos de ansiedad o depresión, donde los miembros comparten sus pensamientos y comportamientos en un ambiente seguro, aprendiendo técnicas de afrontamiento. 3. Grupos de interacción social. Grupos que se enfocan en ayudar a personas con trastornos de la personalidad o dificultades sociales, donde se practican habilidades interpersonales en un ambiente controlado. Además, siempre me gusta tener datos estadísticos. Acá podemos encontrar datos estadísticos como la eficacia, según un meta-análisis publicado en la revista Psychotherapy Theory, Research, Practice and Training. La terapia de grupo tiene una efectividad comparable a la terapia individual, con un impacto positivo significativo en trastornos como la depresión y la ansiedad. 2. Tamaño del grupo. Un estudio de la American Psychology Association sugiere que grupos de 6 a 12 miembros son los más eficaces para la terapia, ya que permiten suficiente interacción sin que se pierda el enfoque. 3. Duración del tratamiento. La duración promedio de los grupos de terapia suele oscilar entre 12 y 20 sesiones, aunque esto puede variar según los objetivos del grupo y la naturaleza de los problemas tratados. 4. Satisfacción del paciente. Un estudio encontró que aproximadamente el 80% de los participantes en terapia de grupo reportan satisfacción con el proceso y resultado, destacando la importancia del apoyo social en la recuperación. La psicoterapia de grupos es una herramienta realmente poderosa en el campo de la salud mental, ofreciendo no solo un espacio para la exploración personal, sino también una red de apoyo que facilita el proceso de curación. Los datos y ejemplos proporcionados pueden ayudar a ilustrar la importancia y la eficacia de este enfoque en la terapia psicológica. Hola, mi nombre es Miriana López y vamos a conversar sobre el interventor de los grupos. El interventor de grupos de psicología desempeña un papel esencial. Su principal responsabilidad es facilitar la comunicación y el entendimiento entre los integrantes del grupo. Esto implica establecer normas, crear un ambiente de confianza y guiar las conversaciones para asegurar que todos tengan la oportunidad de expresarse. Una habilidad crucial del interventor es la escucha activa, que no solo se centre en las palabras, sino que también las emociones y que también se centre en las emociones y las dinámicas que surgen. Esto ayuda a generar un espacio donde los participantes se sienten cómodos y compartiendo sus pensamientos y sus sentimientos. Además de ello, el interventor puede hacer intervenciones estratégicas
para redirigir el diálogo o para abordar comportamientos que puedan interrumpir el flujo de la conversación o incentivar a aquellos que suelen ser más reservados a participar. Otra función importante es proporcionar retroalimentación al grupo sobre su funcionamiento, destacando tanto los aspectos positivos como las áreas que podrían mejorar. Esto contribuye al crecimiento tanto personal como grupal. El interventor también tiene la capacidad de enseñar habilidades sociales y emocionales útiles como es la resolución de conflictos y la comunicación efectiva a través de actividades grupales y discusiones guiadas. Promueve el aprendizaje colectivo, permitiendo que los miembros del grupo compartan experiencias y se enriquezcan mutuamente. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Oviledis Díaz. Soy estudiante de psicología en la Universidad Yacambú y el día de hoy les voy a hablar sobre la ética del facilitador de la materia correspondiente psicología de grupo. Este tema me pareció muy interesante, ya que el facilitador o líder debe poseer ciertas características y habilidades para poder desempeñar un buen liderazgo. Bueno, ahora bien, ¿qué debe poseer este facilitador? El facilitador debe poseer una ética y la capacidad de orientar, contribuir y apoyar positivamente a los individuos, las organizaciones, los grupos y la sociedad. Es importante tomar en cuenta los valores, definir y llevar a cabo un plan explicativo de nuestros principales principios éticos que guíen nuestras acciones. Es decir, hay que tener un plan bien estructurado, entendible, para que pueda llegar nuestras ideas al grupo como tal. Este debe ser dinámico, proactivo, tener conocimiento de resolución de conflictos grupales. Acá muy interesante, ¿por qué? Porque muy interesante esta parte porque el facilitador debe poseer o tener conocimientos sobre la resolución de conflictos grupales. Al momento de que se presente algún inconveniente, debe accionar rápidamente, cumpliendo con los parámetros establecidos, asegurando un desempeño ético responsable, sobre todo de respeto, desde siendo un buen líder, desde la honestidad y la imparcialidad en un momento dado. Es que sí, el líder debe ser una persona imparcial sin favoritismo. ¿Por qué? Porque si un individuo del grupo nota que hay preferencias, entonces allí pudiéramos nosotros como líder estar provocando un conflicto grupal. Un buen facilitador debe poseer ética profesional, es decir, debe poseer ética y valores como respeto, justicia, responsabilidad, honestidad y sobre todo libertad. Cada facilitador debe entender que debe existir el profesionalismo de tal forma que pueda de forma orientar y guiar, pero también saber escuchar y a su vez ese grupo, organización o parte de la sociedad sientan que tienen libertad de expresión al momento de decir qué puedan estar sintiendo. Entonces es muy importante que el facilitador tenga la capacidad de saber escuchar y de ser muy empático al momento de escuchar a aquellas personas que pudieran estar de alguna u otra manera teniendo distintos puntos de vista, porque cada quien puede asumir o dar una respuesta significativa desde la perspectiva que esté viendo la situación o de la situación que se encuentre. Entonces, ¿qué debe hacer un buen facilitador? Es traer las opiniones y los conocimientos e ideas distintas de cada uno de ellos y interactuar entre sí. Y al final, cada uno aprende de los otros. Esto hace que actúen de manera que se sientan en armonía y de forma positiva y a su vez experimenten la oportunidad de la cooperación, que es muy importante
que un líder lleva a cabo el sentir de la cooperación, que todos se sientan que unos y otros puedan contribuir al objetivo final, que todos se sientan que están siendo escuchados, como ya les mencioné, logrando así los objetivos desde los principios éticos y de valores como debe ser. Es decir, el facilitador debe, aparte de saber escuchar, saber orientar y dirigir de manera empática cierta información a cada individuo. O sea, el facilitador debe saber las debilidades y fortalezas de cada uno de una manera inteligente. Debe ser tomado en cuenta al momento de guiarlos, entender la perspectiva de cada uno. Así, en definitiva, un buen facilitador debe tomar en cuenta las fortalezas y debilidades, porque esto ya lo había mencionado antes, porque un buen facilitador que conoce las fortalezas y debilidades de su grupo puede tener una estrategia más eficaz, porque ya él como líder le colocaría la tarea a cada quien la que le corresponde. Entonces tendríamos buenos resultados si le damos la tarea a la persona que sabemos que la va a desarrollar. Este líder debe inspirar, debe ser capaz de entender y ponerse en el lugar de la otra persona. Esto es muy importante porque un buen líder es una persona empática, una persona que reconoce las emociones de los demás y las acepta. Más bien los apoya, los puede guiar, los puede ayudar, entonces debe también tener debe tener conocimiento sobre la parte de las emociones. Un líder debe estar bien preparado, sobre todo un líder que quiera escalar, se pudiera decir. El líder debe tener una comunicación abierta y sobre todo tener métodos, como lo expliqué, la parte de las debilidades y fortalezas, debe tener métodos para obtener buenos resultados. Para aplicar sus pensamientos estratégicos, debe tener pensamientos estratégicos, integridad, ética, para fomentar el crecimiento profesional de su equipo, siendo este el objetivo específico del facilitador. Porque, ¿qué debe lograr un facilitador? Que su equipo logre el nivel profesional que requiere. Entonces, para ser un buen facilitador debemos prepararnos, debemos tener conocimiento, debemos tener nuestros principios y valores bien marcados y sobre todo una ética profesional. Muchas gracias. En resumen, tomando en cuenta todo lo investigado, podemos definir que la psicología de grupo es de vital importancia, no solo para entender cómo actúan los individuos entre sí en un sistema grupal, sino para también mejorar las dinámicas grupales, fomentando así las capacidades de cada uno en diversas áreas del trabajo, como lo es el trabajo en equipo, hasta la promoción de cambios sociales. Desde la creación, somos seres sociales integrados a leyes universales dentro de un conjunto de normas, derechos y valores que influyen en nuestro comportamiento social, ya sea grupal o individual. Es que sí, desde nuestra creación somos seres sociales, somos seres que interactuamos, somos seres que nos gustan ser escuchados y que sobre todo tenemos nuestros puntos de vista. Entonces es una marca que tenemos desde que somos los seres humanos. Creo que eso nos identifica como seres humanos porque somos los únicos seres pensantes y que tenemos la capacidad de la racionalización. Muchas gracias.